no es solamente la preocupación del agua para Ica, sino en realidad para todo el Perú y para el mundo entero. Yo sí creo, y estoy seguro, se ha hablado acá, por ejemplo, de la salinidad de las tierras, cómo desalinizarlas, cómo definitivamente evitar que siga descendiendo el nivel freático, que está descendiendo en el Valle de Ica y lo mismo en Villacurí, debido a que la agroexportación ha ido sobreexplotando efectivamente el agua subterránea. Y entonces, frente a este problema, tenemos que tener una actitud proactiva. ¿Qué quiero decir con eso? Con eso tenemos que sencillamente traer más agua para reponer el agua que en el subsuelo hemos perdido. La actitud propasiva sería: hay que reducir las áreas, hay que gastar menos agua, como consecuencia de una reducción de áreas hay menos producción, menos trabajo, descenso en los ingresos, que es la actitud del retroceso. Y acá se trata de no tener la actitud de retroceso, sino de tener la actitud de cara al futuro para justamente avanzar y mejorar. Nosotros tenemos de a dónde traer el agua. En el caso del Valle de Ica, hay una cuenca en la parte andina con la cual podemos coordinar perfectamente con Huancavelica y se pueden traer 100 millones de metros cúbicos, que significan 4 meses más de agua en Choclococha. Y por supuesto, en el caso de Villacurí, se tiene la posibilidad de hacer un canal frente a Humay de 28 kilómetros para depositarlo en Río Seco, que es la cuenca prácticamente de Villacurí, donde hay 10.000 hectáreas niveladas, que se podría regar todos los años trasladando 100 millones de metros cúbicos de los excedentes de Río Pico. Esos 100 millones de metros cúbicos se van a sembrar en un reservorio que no lo vemos, pero que está en el subsuelo, porque hay reservorios visuales que uno los ve cuando uno ve un lago, una laguna, una represa, uno ve definitivamente el agua que está depositada y que la podemos, abriendo las compuertas, descender para utilizarlas en agricultura. Pues también existe el reservorio que no vemos, que es el reservorio que tenemos debajo de nosotros. Y fundamentalmente en Ica, que está entre dos cordilleras, la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Ambas cordilleras que no terminan en el Valle de Ica, sino que vienen desde el sur y siguen hacia el norte. Toda la pampa de Villacurí también está entre dos cordilleras. Si se trae ese canal, se hace canal con los excedentes de Río Pico, que son de 500 millones de metros cúbicos, y se traen sencillamente a las 10.000 hectáreas que están niveladas en Villacurí, es suficiente para sembrar todos los años. De los 100 millones de metros cúbicos, 70 en el subsuelo. Y se dejarían de extraer en los 3 meses o 90 días o 100 días de temporada por lo menos 30 millones de metros cúbicos para el mantenimiento de los cultivos. Con lo cual, todos los años, Villacurí, con los 100 millones de metros cúbicos que gana, más los 40 o 50 que le vienen de Ica, estaría cubierta largamente sus necesidades para las 18.000 hectáreas que posee y para los 130 o 125 millones de metros cúbicos que gasta. Y en cuanto a lanchas, lo mismo, un canal que exactamente le reponga con los excedentes de Río Pisco alrededor de los 30 millones de metros cúbicos y asegurar allí en Lanchas, junto a Pisco, en el distrito de Paracas, en el pueblo de Santa Cruz de Lanchas, tener unas 6.000, 7.000, 8.000 hectáreas de agroexportación, ya se tienen 4.500, pero poder inclusive crecer más. Y en el Valle de Ica, no solamente tenemos el hecho de traer una nueva cuenca, que es el caso de la cuenca Ingahuasi, que en realidad se trata de un canal que desemboca en la represa de Chorrococha, en la laguna de Chorrococha, que tiene 70 kilómetros de largo, con un promedio de 2 kilómetros de ancho de ladera en los cerros, y que sencillamente se trata de 140 kilómetros cuadrados. Esos 140 kilómetros cuadrados que están en esa zona hacia el Atlántico son 140 millones de metros cuadrados. Y como en esa zona llueve normalmente de 1 a 1,20 metros todos los años, es sencillamente alrededor de más o menos unos 170 o 160 millones de metros cúbicos que se depositan en esa cuenca. Y el canal colector no va a captar todo, porque va a haber momentos en que va a haber sobrantes que se van a ir para las partes bajas. Pero lo menos que se puede captar son 100 millones de metros cúbicos que entrarían a la represa de Chorrococha y que definitivamente podrían venir ahí. Te voy a tratar de ser facilista en este asunto. ¿Qué cosa es el proyecto de Olmos? El proyecto de Olmos es una represa, la represa de Limón, de 50 millones de metros cúbicos,
Un túnel de trasvase hacia la zona de la costa. Por supuesto, las aguas de la presa de Limón son las aguas del río Huancabamba, que está en la parte atlántica, en la zona de Lambayeque. Y el túnel hace el trasvase hacia Olmos, que se han ganado 43.000 hectáreas. Trasvasando, por supuesto, tomando como presa reguladora la presa de Limón, y por supuesto un túnel de trasvase de más o menos 20 kilómetros. En el caso, y hoy día eso funciona, eso va a producir electricidad, ha irrigado 43.000 hectáreas, que es prácticamente la extensión que tiene hoy día el Valle de Ica. Y lo que se trata de hacer en el caso del Pampas, para Ica, es hacer la represa de los Libertadores en la parte dorsal del nacimiento del río Ica, una presa que tendría más o menos una capacidad de 120 millones de metros cúbicos a 150, hacer un túnel también de trasvase para depositarlo en la quebrada de Pampaguasi, que no es sino ya estar en el río Tambo, que es estar en el río de Ica, y poder trasladar todos los años 500 millones de metros cúbicos. Con eso, Ica podría no solamente regularizar el riego de las 45.000 hectáreas que tiene en el valle. Nos olvidamos ya por este momento de Villacurí, que estarían solucionados los problemas de las 20.000 o 30.000 hectáreas que pueden haber, y poder ganar desde las pampas de Yauca hasta las pampas de Tingue, y por supuesto en las pampas de Ocucaje y en las pampas de Cayango, y por supuesto también en las partes altas entre Ocucaje hacia la margen occidental hasta Cerro Prieto, a través lógicamente de bombeo de pozos, poder ganar unas 50.000 hectáreas adicionales. Es un proyecto que no solamente va a traer agua, sino va a traer electricidad. Y compartimos perfectamente el agua para Ica y la electricidad como en forma de canon para Huancavelica, de tal manera que pueda haber una hermandad entre dos regiones. Y en el caso del Pampas para el Pampe Gamonal, que es en la zona de Río Grande, es semejante igual. Una represa que en realidad queda en la parte dorsal, la parte de atrás del Río Grande, con un túnel de trasvase que finalmente va a terminar en las pampas de Gamonal, donde hay alrededor de unas 35.000 hectáreas. Entonces, con la represa Urancancha como reserva para poder enviar esa agua a las pampas de Gamonal que quedan antes de llegar a Santa Cruz, se ganarían 35.000 a 40.000 hectáreas. Y el caso de Pampas Verdes, que es el Pampa de Nazca, es igual, una represa, en este caso de Urabamba, con un trasvase que va a venir a través de canales y túneles para que finalmente sean depositados en el río Aja, que a su vez se une al río Tierras Blancas y que forma el río Nazca, y con lo cual permitiría regar todo lo que es el Valle Nazca, los valles adjuntos, que son el de Trancas, al final, antes lógicamente el de Pajonal, el de Chauchilla, y finalmente toda la cantidad de tierras por irrigar que hay entre esos valles y el contrafuerte de una cordillera que existe al frente de Nazca, con lo cual se ganarían 50.000 hectáreas adicionales. Este proyecto del Pampas, que como digo tiene 3 etapas, que se pueden hacer al mismo tiempo inclusive, que tiene un costo, tiene en realidad no solamente una salida desde el punto de vista agrícola y comercialmente hablando acerca de exportación de hortalizas y frutales, sino además tiene la producción hidroeléctrica de una manera excepcional. Cada Pampas, de los que he mencionado, el de Ica, el de la Pampa Gamonal y el de Nazca, pueden producir entre 1.000 y 1.200 megawatts. Estamos hablando entre 3.500 a 4.000 megawatts. Eso significa producir en electricidad todos los años 4.000 o 5.000 millones de dólares. Y por supuesto el sistema interconectado hace que uno lo pueda vender no solamente dentro del Perú, sino fuera del Perú. Con lo cual no hay limitaciones en cuanto a la generación y a la venta de electricidad. Y en el caso de la agricultura tampoco hay limitaciones, porque el comercio de tanto hortalizas como frutales cada vez crece más, cada vez está más abierto, y sobre todo, dadas las condiciones climáticas de Ica, que las tenemos fundamentalmente desde Ica hasta Nazca, permitiría tener grandes producciones por hectárea, con lo cual nos haría muy competitivo. Yo tengo mucha confianza en el futuro de Ica, pero tenemos que tener la decisión de que las cosas hay que hacerlas. Ya ha llegado un momento en que hay que realizarlas. Hoy día Ica tiene los medios técnicos, los medios económicos y los medios comerciales para poder hacer estas obras. No comenzar a hacerlas y no haberlo hecho en los últimos 10 o 12 años ya es una dejadez, ya es una evasión,
ya es una indolencia. No puedo ser más duro, pero esa es la verdad. No hacerlo en los próximos 7 u 8 o 10 años realmente sería un crimen, porque acá tenemos la posibilidad de albergar no solamente a los que han nacido acá, a los que han venido en estos últimos años y trabajan con nosotros, que forman parte de la comunidad iqueña, sino además puede venir mucho más gente para desarrollar una agricultura vigorosa que puede ser competitiva, no solamente acá, sino en todas partes del mundo, y que complementariamente a esa agricultura, estoy seguro que habrá 1000 elementos comerciales que van a aparecer alrededor de ella, y hará que Ica tenga el bienestar que se merece para sus habitantes y para el progreso de los mismos habitantes. Decirles además que una tierra grande como Ica está para cosas grandes, para estas obras a que nos estamos refiriendo. Y tenemos que pensar en grande, porque grande es la tierra que tenemos. Pensar en obras pequeñas, ridículas, en realidad obras de prácticamente repostería, como hemos venido haciendo en los últimos años, no solamente es un error, sino es sencillamente vivir de espaldas a la realidad y vivir con las velas, o navegar en el mar con las velas desplegadas en el pasado y no en el futuro, que es lo que merecemos, lo que vivimos en esta tierra, que ustedes y que todos tanto queremos. Muchísimas gracias.